Estábamos viendo la escuela griega y ya veíamos a Parménides y su ser inmutable, donde solamente la razón es en donde encuentras la verdad y los sentidos nos engañan, ¿no? Entonces nos da el principio de identidad, el ser es y el no ser no es. Entonces, al negar el cambio, afirma la inmovilidad del ser y su unidad. El ser no puede ser múltiples cosas, el ser tiene que ser una cosa. Luego a los estoicos, en donde vemos que por medio de la virtud, de la disciplina, de la templanza, viviendo según la razón, es como vamos a encontrar la felicidad y encontrar así a Dios mismo y llegar a ser Dios mismo, porque la razón es Dios según los estoicos. Entonces, si tú vives según una razón, puedes llegar a ser Dios o como Dios. ¿Ok? Por eso es que también es su estilo de vida. Ahora, en la filosofía moderna, vamos a encontrar a dos personajes sumamente importantes. El primero es René Descartes. ¿De acuerdo? René Descartes, ya seguramente lo ubican más o menos por ahí por las clases de filosofía, por el método cartesiano de la duda. Y él en su epistemología nos dice que solamente podemos aprender por medio de la razón, ¿ok? Todo lo que sea sensible no es confiable. Y es muy curiosa su forma de ver el mundo, porque él en su libro de metafísica no nos platica de cómo los sueños nos engañan o cómo a veces pensamos que estamos despiertos, pero estamos soñando. Si el sueño es tan vívido que parece tan real y a veces estamos despiertos, pero la realidad es tan poco creíble que pareciera que estamos soñando. Entonces, en eso no podemos confiar, ni en los sueños, ni en las alucinaciones, ni siquiera en lo que tocamos. Porque lo que para mí es de un color, para otra persona que tiene los sentidos de manera diferente, puede ser de otro. Como les decía el ejemplo de mi amigo daltónico. Y me decía, oye, qué bonito el carro azul. Yo, ¿cuál azul? Es morado. ¿Cuál morado es azul? Pero lo que pasa es que él no miraba el color morado. Eso es lo que estaba pasando. Bueno, entonces Descartes nos da dos teorías, ¿ok? Para poder llegar a la verdad. La primera se llama idea de la matemática universal. O sea, las matemáticas, igual que nos decía Pitágoras en los presocráticos, son lo que nos va a llevar a la verdad, porque las matemáticas son entes abstractos que no existen en la realidad, pero existen. Y su forma de existencia es verdadera. ¿Ok? Es verdadera porque no existen en la realidad sensible. O sea, cuando hablamos del 4, por ejemplo, número 4, bueno, ¿4 qué? Pues es solamente la idea del 4. O la idea del triángulo, por ejemplo. ¿Ok? Cuando hablamos de geometría. En geometría tenemos la idea del triángulo, que es un objeto de 3 lados. Y ese objeto existe en la mente de cualquiera. ¿Ok? Entonces, para él, las matemáticas son el tipo de ciencia. ¿Ok? Así tiene que ser la ciencia, tanto la física como la metafísica. Tiene que ser rigurosa y progresiva, como las matemáticas. ¿Ok? Entonces, para René Descartes, para que el conocimiento sea científico, debe desarrollarse a priori. ¿Ok? ¿Se acuerdan lo que es a priori? Antes de la experiencia. ¿Ok? Antes de la experiencia sensible, tiene que desarrollarse conocimiento. Antes de que tú puedas tocar algo, tienes que conocerlo. Conocerlo previo, es conocimiento previo, antes de, a priori, a posteriori es después de la experiencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de ideas claras y distintas que son captadas por la intuición. Entonces el conocimiento está bueno, aprendemos por medio de la intuición, pero por medio de ideas claras y distintas.
¿Dónde están esas ideas claras y distintas? ¿O cómo las podemos reconocer? Pues primero tenemos que descartar el resto de las ideas. ¿Ok? Tenemos que sacar el resto de las ideas que no sean claras y distintas. Y para eso tiene él la teoría de las ideas innatas. Okay, aquí lo tenemos en el número 3. Origen de las ideas. Primero tenemos ideas adventicias. Así se les llama a él. Ideas adventicias. ¿Ok? A los que van a la iglesia católica, saben que dentro de poco viene el tiempo de Adviento. Para los que van a las iglesias adventistas, significa lo mismo, ¿no? Adventicio significa que viene. Pero así como se viene, así se va. ¿Ok? No se queda. Entonces tenemos nosotros ideas adventicias que nos dan las sensaciones. ¿De acuerdo? Entonces cuando vemos algo, tocamos algo, probamos una taza de café, esas sensaciones nos generan ideas en nuestra mente. Y decimos, ah, qué rico está ese café. Y esa es una idea adventicia. Llega a nuestra mente esa sensación, eso que vimos y se va. Y luego tenemos ideas ficticias, que es todavía peor, porque estas ideas ficticias son fake, ¿no? Son ideas falsas, no son reales. Al menos las adventicias nos proporcionan cierta realidad, ¿no? Una realidad pasajera, por así decirlo. Pero las ficticias no. Las ficticias son las imágenes que tenemos en nuestra mente. Y eso no pueden ser verdad. Son ideas ficticias. Son cosas que imaginamos, pero que no existen en ningún lado, ni en la realidad, ni por la sensación, ni por la razón. Son solamente imágenes. Es como imaginarte un dragón de 7 cabezas o un unicornio. ¿Ok? Es una imagen. Es como imaginarte una pera que sepa piña. Esa es una idea ficticia. Es como imaginarte, ¿qué cosa? Una cachucha verde que también sea morada. Son ideas ficticias. Las imágenes son ideas ficticias. Y después, los empiristas, después de esto, vienen a decir que las imágenes son impresiones de la realidad. O sea, vienen a contradecir esto, pero esto ya lo había dicho Descartes desde antes. Lo que realmente va a darnos verdad, las ideas reales y verdaderas, son las ideas innatas. Ok, por aquí las tenemos. Ok, ¿qué significa innato? A ver, Mariana, ¿qué significa innato? Algo innato. Mariana Carvajal. ¿Qué significa innato? Algo que es Innato. Ay, no sé. a ver, alguien que le ayude, por favor. De nacimiento, que no. De nacimiento, así es. Algo que traes desde tu nacimiento o desde antes todavía. Pues las ideas innatas ya las tenemos nosotros desde que nacemos o desde antes que nacemos. Él lo aplica especialmente a la idea de extensión, ¿ok? Que es el objeto de la geometría. Es lo que la geometría estudia, la extensión. Entonces nosotros buscamos la manera de darle un valor a la extensión por medio de las matemáticas. ¿Sale? Pero la extensión en sí existe y nosotros la podemos reconocer desde que nacemos. Es como cuando dices, no sé, voy a ir a la oficina a hacer un trámite en la escuela, pero de mi casa a la oficina de la universidad
¿Qué tan lejos está? ¿Está lejos o está cerca? A ver, piensen en eso un momento, chicos. Piensen en en la extensión que existe entre tu casa, el lugar donde vives, y la oficina de la escuela. Ahora díganme, ¿está lejos o está cerca? Paola. Paola Castro. Sí. Ah, ¿Lejos o pues cerca? es que no se me hace ni lejos ni cerca, pero pues diría cerca. Cerca, ok. Ajá. Tomaste tu decisión. Muy bien, Paola. Cohen, misma pregunta. ¿Lejos o cerca? A ver, Cohen, ¿Cuál era la pregunta? imagínate que tienes que ir de tu casa a la escuela. ¿Esa extensión está lejos o está cerca? Esa distancia. Pues está lejos. Ok, lejos. Muy bien. Alfredo, misma pregunta. ¿Lejos o cerca? Pues más o menos ni tan lejos ni tan cerca. Ni tan lejos ni tan cerca. Ok. A ver, Marbella, García. ¿Lejos o cerca? Cerca. Cerca. Ok. Ahora, intentemos medir eso. Primero, nosotros pues, nos damos una idea mental de extensión que traemos de manera innata según Descartes. Entonces decimos, ¿está lejos o está cerca? ¿En base a qué? Por eso nos decía Alfredo, pues ni lejos ni cerca, pero depende de muchos factores, obviamente. Ahora imagínate que tienes que irte caminando. ¿Lejos o cerca? Marbella. Lejos, caminando lejos. Ok, caminando. Si habías dicho lejos, caminando más lejos, ¿no? Ok. Ahora imaginemos que tenemos que darle una medida. ¿Ok? Tenemos que encontrar cómo medimos si está lejos o está cerca. ¿Cómo lo hacemos? Para decidir La distancia. si realmente está lejos o está cerca. La distancia, a ver, Cervel, ¿cómo es eso? ¿Cómo mides la Pues distancia? los minutos y eso, ¿no? ¿Qué tanto haces caminando? Ok, eso es medir el tiempo, no la distancia. Pero es una forma de medirlo. Caminando voy a hacer 45 minutos. Esa es una manera más objetiva, ¿no? Mejor no voy, profe. 45 minutos caminando. 5 minutos en el carro. Ok, pero el tiempo es una forma de extensión, de medir la extensión. Los kilómetros que son. Ok, por medio de los kilómetros. Entonces puedo medir cuántos kilómetros voy a caminar o voy a recorrer. Ok, es otra forma de medirlo. Y esa manera es por la extensión. A lo mejor lo puedo hacer por medio de Google Maps, ¿no? Que me dice, tal, aquí son tantos kilómetros. Y te calcula el tiempo en carro, en moto y en camión y a pie y en bicicleta. Es una forma de medir la extensión, pero nosotros esa idea de la extensión, según Descartes, ya la tenemos innata. ¿Ok? Desde que nacemos, nosotros ya traemos esa idea de extensión. ¿Ok? Ya todo lo vamos midiendo. Desde el bebé que va aprendiendo a caminar y va midiendo el escaloncito, ¿no? La caída para no darse un guamazo, hasta nosotros ya de grandes tratando de cachar la pelota de béisbol del home run, ¿no? Home run, y ahí van corriendo por la pelota de todo el mundo. Entonces, eso es una idea innata que no se puede negar según Descartes, la extensión. Y como esa, hay otras
¿ok? Que siguen siendo tan claras y distintas como la idea de extensión. Continuemos. Con esto, porque si no, no vamos a acabar. Y esto va a ser lo último que quiero ver ya para el examen de la próxima semana. Ay, no veo la hora. Ya está en el reloj. Sí, tenemos que media hora. Vamos bien. Ya vimos un poco de descartes. Entonces, nos dice Descartes que la experiencia no proporciona ningún objeto a la ciencia. ¿Ok? Es las ideas innatas, la matemática, lo que nos va a proporcionar ciencia. Y estas ideas, el origen, bien importante, ¿no? Las ideas innatas, sobre todo, tienen su origen en la potencia, no en el acto. Cuando vean a Aristóteles en clase de filosofía, ahí va a decirles el maestro que para Aristóteles hay dos formas de ser. Bueno, hay varias formas de ser. Primero tenemos la sustancia y el accidente, y más adelante nos propone el ser en acto y el ser en potencia. ¿Ok? ¿Qué es el ser en acto? Pues el ser en lo que está haciendo en este momento. ¿Ok? Por ejemplo, ahorita, Lilia Badilla es estudiante de psicología. ¿De acuerdo? Ese es su ser en acto. ¿Cuál es su ser en potencia? La potencia es lo que la naturaleza le permite ser más adelante, según su naturaleza. Entonces, si ahorita es estudiante de psicología, ¿qué es entonces ella en potencia? Una psicóloga. Una psicóloga. Muy bien, Gabriela. Entonces, las ideas innatas se encuentran en potencia. ¿Ok? Existen en potencia, no en el acto. Y se pueden actualizar en cualquier momento. ¿De acuerdo? Nos da un ejemplo aquí, nos dice que la generosidad es innata en algunas familias. Y yo la saco en cierto modo del tesoro de mi espíritu, esa generosidad que yo llevo por mi familia, porque así somos en mi familia, así somos en mi casa, somos generosos, nos gusta ayudar. Entonces, esa idea yo ya la traía de manera innata, solamente la actualizo. En cierto momento se actualiza esa idea de la generosidad. ¿Ok? Por otro lado, veamos la parte de la matemática universal, porque aquí hay algunas complicaciones o algunos racionalistas no están tan de acuerdo con Descartes en que las matemáticas nos dan todo lo científico. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos, acá la vamos a poner abajo. Sigo aquí construyendo para pasarles esta presentación completa más adelante. Tenemos la idea de la matemática universal. ¿Okay? Y aquí vamos a encontrar, perdón, al revés. Vamos a encontrar primero a Spinoza. Se escribe sin E, ¿ok? Se escribe con S, Spinoza. ¿Ok? Él escribe un libro que se llama Ética, Amor Geométrico. Ética, Amor y Geométrico, perdón. Está en latín.
Vamos a ponerlo en cursivo. Ok, nos escribe este libro. Ok. Y él no está así como tan de acuerdo con Descartes, aún así lo defiende de muchas cosas. Luego tenemos a Leibniz. Ok, se escribe así. Leibniz. Ok. Leibniz es más importante todavía porque al igual que Descartes, Leibniz es un gran matemático. O sea, si nosotros nos ponemos a leer las teorías de Leibniz o la biografía de Leibniz, nos vamos a dar cuenta de que el tipo, o sea, ya andaba viendo cuestiones de la gravedad y cosas que Newton después patentó, pero que se vieron al mismo tiempo, pero en diferentes lugares. O sea, es un matemático a nivel de Isaac Newton. Leibniz era un verdadero genio, ¿ok? Y él sueña con una geometría, con un álgebra general. Porque quiere lo mismo que Descartes, pues. Pero Descartes lo intentaba con la geometría y aquí Leibniz lo intenta con el álgebra. ¿Ok? El álgebra general que construye la ciencia integral. Por una simple combinación de signos. O sea, dice lo mismo prácticamente que Descartes, pero con otra teoría matemática. ¿Ok? Nos habla de lo mismo, de que en las matemáticas vamos a encontrar la ciencia y vamos a encontrar la verdad, porque no tiene nada que ver con los sentidos. Por último, tenemos a Wolff. Vamos a poner por aquí abajo. Déjenme quitar esta cosa de aquí. Va a ser el tercero. Vamos a poner a Wolff. Todos estos son alemanes. Wolff nos dice que su metafísica se desarrolla a priori. ¿Qué significa a priori? Antes de la experiencia. Acuérdense de eso porque ahorita que veamos a Kant, bueno, la próxima clase que veamos a Kant, va a ser muy importante que nosotros dominemos el término a priori y a posteriori. A priori significa antes de la experiencia. No se hizo más grande. Está. Antes de la experiencia, acuérdense. A priori. Oye. Y es que Kant era racionalista y después sus seguidores se convirtieron hacia el idealismo por su mismo racionalismo que es distinto al cartesiano. ¿Okay? Leibniz también vuelve a tomar el innatismo porque también para él todas las ideas a fin de cuentas son innatas, incluso las representaciones sensibles. Pero el innatismo es solamente virtual y era de lo que hablábamos cuando
cuando los empiristas estaban tratando de derrumbar los argumentos racionalistas y ellos hablaban de que las ideas no pueden ser virtuales, ¿ok? Y porque le estaban atacando a Leibniz, él era el que decía que las ideas son virtuales, no Descartes, ¿ok? Nos dice que son virtuales y el espíritu actualiza las ideas que lleva en sí por una espontaneidad que es el fondo de su naturaleza. O sea, ya estaban dentro de la naturaleza de la persona y se actualiza de manera espontánea con algún reflejo de alguna manera. Cosa que ni siquiera nosotros podemos aceptar como verdadero, porque así no son las cosas, así no se da el razonamiento, ni mucho menos. Pero bueno, así lo veía Leibniz, porque creía en la matemática más que en cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Finalmente, tenemos a Immanuel Kant. O Immanuel Kant también lo podemos encontrar. Ok. Bueno, con Kant, ya por la influencia de Hume, porque Kant es mucho después de Spinoza, de Leibniz, de Descartes, ni se diga, que estamos hablando de épocas diferentes, como más o menos un siglo y medio de distancia entre los primeros y los segundos. ¿Ok? Entonces, vamos a quitar estas cosas de aquí. Entonces, con Kant, el racionalismo se matiza y profundiza. ¿Ok? Y ya dejando parte del idealismo, que vamos a encontrar muy ligado a Kant, vamos a ver solamente o a caracterizar solamente el racionalismo kantiano. ¿Ok? Solamente su racionalismo. ¿Ok? ¿Y cuál es ese? Bueno, él lo que quiere es distinguir entre materia y forma del conocimiento. O sea, su primera acción, lo primero que quiere es averiguar o separar la materia de conocimiento con la forma en que se conoce. ¿Ok? Es lo primero que intenta Kant. Entonces, estos dos elementos son necesarios para construir el conocimiento. O sea, necesitas las dos. Necesitas la materia y la forma. ¿Ok? Pero hay que ver qué es uno y qué es el otro para poder entender cómo es que se genera el conocimiento. ¿Ok? Tienen un origen y una función diferente, eso es a lo que me refiero, son diferentes, se originan de forma diferente y tienen una función distinta cada uno de estos dos elementos, pero son necesarios para que se dé el conocimiento. Entonces, primero tenemos aquí la forma. Vamos a ponerlo en mayúsculas para que no se nos olvide. ¿Ok? ¿Qué es la forma? Aquí lo vamos a definir. Si les pregunto, bueno, ¿qué es la forma en la teoría kantiana? Nos queda 2 minutos de grabación. Vamos a acabar esto de la forma. Podemos decir que consiste en un cierto número de leyes que dependen de la naturaleza. ¿Ok? De la constitución del sujeto.
¿Ok? Esto sería la primera parte. El sujeto tiene una cierta naturaleza. Para poder conocer, pues lo va a conocer desde su propia naturaleza. O sea, nosotros vamos a conocer desde nuestra naturaleza. No puedo conocer algo fuera de mi naturaleza. ¿Ok? Como nada más tengo 5 sentidos y nada más puedo percibir cierto número de colores y de aromas y de sonidos, pues esa es la forma en la que voy a conocer. A lo mejor si fuera un can, si fuera un sabueso, pudiera conocer las cosas de otra manera, con sentidos más agudos, ¿no? Se dice que un perro tiene 400 veces más agudizado el sentido del olfato que el ser humano. Y el del oído también. Entonces tal vez conoceríamos de manera distinta, pero mi naturaleza me lleva a que haya ciertas leyes que no puedo romper en cuanto a la forma de conocimiento. Siguiendo con lo de la forma, podemos decir que es a priori.